minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con el doctor Mauro Andino, él es analista político. Doctor, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. 8 de la mañana, mañana sábado, está convocado el Pleno, los 137 asambleístas, para conocer el informe de la Comisión Ocasional del caso Encuentro, que aprobó con un 6 de 7 votos para impulsar este juicio político en contra del presidente de la República. ¿Este es el camino adecuado? Es decir, ¿esto es lo que quiere el pueblo ecuatoriano? ¿Cómo interpretar lo que están haciendo desde la Asamblea? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Hernán. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted y, por supuesto, para toda la audiencia de Telerama. Es necesario precisar algunos elementos al respecto. El informe aprobado por la Comisión Ocasional que investigaba la presunta trama de corrupción en las empresas públicas, así como la presunta vinculación con estructuras criminales relacionadas con la mafia albanesa y en particular los potenciales nexos o vinculaciones que pudo haber tenido el cuñado del presidente de la República, el señor Danilo Carrera Druet, con el señor Rubén Cherres y el señor Dritan Jitka, un ciudadano albanés, estos dos últimos procesados con antecedentes penales por narcotráfico. El principal objetivo, decía, de esta investigación consistía fundamentalmente en entregarle insumos, elementos, indicios al Pleno de la legislatura para que, de ser aprobado este informe, como usted bien lo señalaba, el día de mañana a partir de las 8 de la mañana, una vez que sea deliberado y discutido el mismo, cualquier legislador, cualquier parlamentario, en uso legítimo de sus facultades constitucionales y de sus atribuciones fiscalizadoras, si considera pertinente, pueda iniciar un juicio político. Este informe de la Comisión Ocasional no es vinculante, no es un informe de cumplimiento obligatorio, pero sin duda constituye una herramienta importante para que los legisladores puedan recoger de ahí distintos elementos que les sirva, reitero, si es que alguno considera que se debe presentar una solicitud de juicio político. Era importante precisar esto porque algunos ciudadanos consideran que ya estamos dentro de ese procedimiento y eso no es así. Si es que se decide el día de mañana aprobar con 70 votos la resolución que respaldaría el informe aprobado en la comisión, posteriormente cualquier legislador debería recoger al menos 46 firmas de respaldo, redactar la solicitud de juicio político, que en la práctica es una acusación constitucional. Si usted quiere, en palabras más simples, es demandarle políticamente al presidente de la República por estar incurso en alguna de las causales del artículo 129 de la Constitución. Ahí hay 3 numerales que prevén las causales por juicio político: delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública como concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, y delitos de lesa humanidad como genocidio, tortura, tratos crueles e inhumanos, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Al menos respecto de este último numeral, me parece a mí que no existe una conducta política típica del presidente de la República que se adecue a este numeral 3. Respecto de los otros 2 numerales, sin duda alguna me parece que hay algunas cuestiones que se podrían adecuar tanto al numeral 1 como al numeral 2, sin perjuicio de que es necesario aclarar algo. Los legisladores no son jueces penales, no son un tribunal penal, no son una sala de la Corte Nacional de Justicia. La justicia ordinaria, las investigaciones preprocesales y procesales penales le corresponden a la Fiscalía y a los tribunales penales determinar responsabilidades en esa materia. A la Asamblea, en cambio, le corresponde encontrar responsabilidades políticas, y subrayo esta palabra. Si dentro del campo político ellos consideran que han existido omisiones u acciones que han perjudicado al Estado ecuatoriano y que se encausan en alguna de las disposiciones del artículo 129, pues están en todo su derecho de censurar y destituir en un posible juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Ahora, doctor, permítanos entender cómo se debe desarrollar este proceso a través de la Constitución Política del Estado. Algunas personas mañana están esperando que el presidente sea declarado inocente o que ya sea destituido. Entiendo que hay un procedimiento constitucional que se debe seguir. ¿Cuál es ese, por favor? Muy buena pregunta, Hernán. Hay que seguir el debido proceso parlamentario. Todo ciudadano, donde se encuentren en juego sus derechos, sus intereses y, más aún, si es que está acusado políticamente, nuevamente utilizo este término, si está acusado políticamente
por haber cometido determinadas acciones, evidentemente tiene derecho a ejercer su defensa y por supuesto a que se respeten las garantías del debido proceso que están previstas en la Constitución de la República. Si el día de mañana se aprueba ese informe con 70 votos, apenas es un paso más para avanzar en un posible juicio político. Incluso, Hernán, si es que el día de mañana, por ejemplo, no se aprueba el informe de la comisión ocasional, eso no exime o no impide que cualquier legislador pueda recoger las 46 firmas de respaldo, un tercio de los miembros de la legislatura, que son 137, tal como exige la Ley Orgánica de la Función Legislativa, redactar la solicitud de juicio político y presentarla ante el Consejo de Administración de la Legislatura. Es decir, lo de mañana es un insumo más. Si se aprueba, evidentemente desde lo político va a tener un efecto beneficioso para aquellos que redactaron y aprobaron forma, porque significa que existe al menos 70 voluntades, con lo cual se rebasa el número mínimo que se requiere para presentar las firmas de respaldo y empezar con el trámite con un potencial juicio político. Una vez que se presente esa solicitud de juicio político con las 46 firmas ante el CAL, usted en la redacción de la solicitud de juicio político tiene que describir los hechos, contar la historia, la relación circunstancial de las cuestiones fácticas por las cuales usted como legislador le está acusando políticamente al primer mandatario. Pero esa relación circunstancial de los hechos tiene que conectar con las causales que prevé el 129 de la Constitución. Me explico en palabras más sencillas. Si es que usted redacta en la relación circunstancial de los hechos que el presidente Lasso, voy a poner un ejemplo incluso medio gracioso, pero para que se entienda perfectamente, si usted le acusa que él se ha robado, no sé, pues 10 cabezas de ganado y ha cometido el delito de abigeato en la relación circunstancial de los hechos y luego termina invocando el numeral 1 del 129, delitos contra la seguridad del Estado, o el numeral 2, concusión o cohecho o peculado del 129, evidentemente pues no solo que el CAL, sino principalmente luego la Corte Constitucional le va a decir un ratito, usted está describiendo determinadas conductas, determinados comportamientos que no se adecúan, por más que puedan ser ilícitos, pero no se adecúan a las causales de la Constitución del artículo 129. Entonces, tanto lo que usted describe, la relación circunstancial de los hechos, como las causales que usted invoca, tienen que tener sindéresis, tienen que tener secuencia, conexión lógica, una argumentación racional. Llega al CAL esa solicitud, usted hace el anuncio de la prueba en la misma, acompaña la documentación respectiva de la cual se crea asistido y le va a servir a usted para comprobar la culpabilidad política del presidente de la República. Si se aprueba en el CAL, que es el primer filtro donde se revisan las formalidades, luego pasa a un segundo momento, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional también hace una revisión formal de la solicitud de juicio político, pero la Corte Constitucional, Hernán, mucha atención con esto, no revisa el fondo de la solicitud. La Corte Constitucional no va a decidir si es que el presidente Lasso es culpable o es inocente de las conductas constitucionales por las cuales se le están acusando políticamente. La Corte únicamente lo que va a decir es, sí, efectivamente hay las firmas necesarias de respaldo, se describen bien los hechos, conectan con las causales que exige la Constitución, se acompaña la prueba, hasta ahí llega la Corte. Porque en varios precedentes jurisprudenciales la Corte ya lo ha dicho. En el mismo caso del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, en el año 2017, la Corte únicamente hizo una revisión formal y señaló que a quien le compete decidir sobre la inocencia o culpabilidad política del presidente de la República es a la Asamblea Nacional. Y también en el caso de Jorge Yunda señaló que el juicio político y que los procesos de fiscalización no son iguales a los procesos judiciales ordinarios, porque incluso las garantías del debido proceso, aunque deben respetarse ciertamente, no son tan rígidas como en un proceso ordinario. Doctor, rápidamente, si es que, por ejemplo, no coinciden las pruebas con las causales que están determinadas en el artículo 129, que no es muerte cruzada, solo es destitución y sucesión del vicepresidente, significaría de que el asambleísta podría haber forzado y que la Corte Constitucional va a decir si cumple o no cumple lo que dice la Constitución, y ahí sería aprobar o no. Entiendo así. Es bien preciso lo que usted ha señalado respecto de la muerte cruzada. Un primer elemento, rapidito. Si es que hay juicio político, censura y destitución del primer mandatario, no hay elecciones anticipadas. Asume Alfredo Borrero,
por el resto del periodo de tiempo que se vio interrumpido producto de la censura y destitución de Guillermo Lasso. Ahí no hay vueltas que dar, no hay elecciones generales. Ahora bien, la relación, la descripción de los hechos que usted acusa políticamente a Guillermo Lasso y la causal que invoca, únicamente la Corte Constitucional se dedica a verificar si lo que usted describe conecta o no con una de las causales del 129. A la Corte no le compete decidir si es que el señor efectivamente cometió o no ese tipo penal, si cometió o no esa conducta penal que se está invocando. Si el legislativo, a través de uno de sus asambleístas en la acusación constitucional, señala que producto de la delegación administrativa a Hernán Luque Lecaro, que hoy se encuentra prófugo de la justicia, se produjo corrupción, se produjeron actos o delitos como concusión, cohecho, de pronto peculado en las empresas públicas, y que eso supo el presidente de la República y que no hizo nada, omitió su deber de actuar y de hacer respetar la Constitución y la ley, y que en función de esa descripción de los hechos se invoca el numeral 2 del artículo 129, que habla del cometimiento de estos delitos como causal de juicio político, la Corte no va a entrar a resolver el fondo. Lo único que la Corte va a decir es, sí, está describiendo bien los hechos y lo está conectando con una causal de la Constitución. Asambleístas, a ustedes les corresponde actuar como jueces políticos, claro. Reitero, políticos, para definir si es que efectivamente el señor es o no sujeto de juicio, censura y destitución. Sin olvidarnos de algo, Hernán, y esto es muy importante. Un juicio político es una herramienta que permite resolver el conflicto social en el campo institucional. Es decir, evitar que ese conflicto o ese desgaste de esa autoridad de elección popular se traslade a las calles, se traslade al espacio público. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque cuando una autoridad como el primer mandatario ya no goza de credibilidad y tiene, digamos que una pésima reputación, una mala imagen, ¿qué es lo que se hace? El juicio político como mecanismo para deshacerse, sé que es cruda y dura la palabra, para deshacerse de ese mal funcionario, ¿en aras de qué? De que en el campo institucional se resuelva esto bajo la Constitución, doctor, y no en las calles a través de golpes de Estado o de movilizaciones populares. Doctor, quiero agradecerle, muy amable, muy claro el tema. Gracias. Muchas gracias a usted. Buenas tardes y feliz fin de semana. Doctor Mauro Andino, él es analista político, 13:25. Pausa y volvemos.